Si te preguntara, ¿cuál es la fecha más importante de la historia romana? Probablemente muchas fechas vendrían a tu mente. Probablemente podrías pensar en el 27 a.C., cuando la República Romana llegó a su fin y fue suplantada por el Imperio Romano. O podrías pensar en el 395 después de Cristo, la fecha en que el Imperio Romano se dividió en dos mitades, una oriental y una occidental. O podrías pensar en el 476 después de Cristo, la fecha tradicional de la caída del Imperio Romano de Occidente, que se enseña comúnmente en la escuela, pero que en realidad no tenía mucha importancia. O también podrías pensar en el 541, el fatídico año en que la peste de Justiniano debilitó significativamente el Imperio Romano, y por supuesto, muchos más años importantes diferentes. Pero el año que probablemente la mayoría de ustedes no consideraría como un año particularmente importante sería el 751 de Pomisincha. Para entender por qué el año 751 de 100 fue tan importante y por qué ha sido y sigue siendo ignorado por la mayoría de los historiadores, tenemos que entender qué ocurrió después de la llamada caída del Imperio Romano. En la mayoría de las escuelas, si no en todas, aún se enseña erróneamente que el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo. Esto es incorrecto en tantos niveles que ni siquiera sé por dónde empezar. En primer lugar, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió intacto y continuaría durante 1000 años más. Por lo tanto, decir que el Imperio Romano cayó en 476 es absolutamente absurdo. Podría ser más válido decir que el Imperio Romano de Occidente cayó en 476, pero por razones que expliqué en este video aquí, esta noción tampoco tiene mucho sentido, porque el Imperio Romano Occidental en realidad continuó nominalmente siendo gobernado por Constantinopla en las décadas siguientes, los reyes germánicos de Italia después de 476 d. eran nominalmente subyugados del emperador romano que residía en Constantinopla, e incluso emitieron monedas en su nombre, y no se les permitía desviarse de las costumbres romanas. De hecho, si tuvieras una máquina del tiempo y viajaras a Italia después de la llamada caída del Imperio Romano, no notarías ninguna diferencia. No, de hecho, muchas ciudades del corazón tradicional del Imperio Romano, Italia, se veían mucho mejor en el año 520 o 100 que en los años 450, después de muchos saqueos y devastaciones por diferentes tribus invasoras. Para destruir aún más la narrativa de la caída de Roma en el año 476, el Imperio Romano del Este en realidad reconquistó muchas partes del antiguo Imperio Romano del Oeste en el lapso de tiempo desde el año 533 hasta alrededor del año 560 d. 100. El hecho que muchos historiadores parecen estar perdiendo u olvidando es que la ciudad de Roma fue, a pesar de muchos desastres, enormemente disminuida, nuevamente parte del Imperio Romano desde ese momento en adelante, por lo que desde alrededor del año 560 d. 100 en adelante, la mayoría de los historiadores te dirán que en ese momento ya el Imperio Romano del Este era ya el Imperio Bizantino, y que por lo tanto Italia, en la segunda mitad del siglo VI, en realidad ya no era parte del Imperio Romano, sino que ahora estaba ocupada por los bizantinos, por los griegos. Esto es, en mi opinión, incorrecto. En primer lugar, en aquellos tiempos, muchos de los emperadores romanos que residían en Constantinopla todavía eran hablantes nativos de latín. Justiniano, por ejemplo, era un hablante nativo de latín, al igual que su famoso general Flavio Belisario y muchos otros altos funcionarios del Imperio Romano en aquellos días. El emperador romano residía en Constantinopla de la misma manera que, por ejemplo, el emperador Teodosio residía allí a finales de los 300, o el emperador Constancio II residía allí a mediados de los 300. Pero dado que los historiadores se aferran a esta narrativa de la caída de Roma en el año 476 después de Cristo, por supuesto no puede ser que el Imperio Romano del año 560 después de Cristo todavía fuera el Imperio Romano. Pero esto es exactamente lo que sucedió. En aquellos tiempos yo todavía llamaría al Imperio Romano el Imperio Romano. E Italia volvía a ser parte de ese mismo Imperio Romano. La verdadera razón por la que Italia nunca logró volver a tener una prominencia importante
fue porque décadas de guerra y peste habían devastado completamente las antiguas magníficas ciudades romanas de Italia. Sin embargo, Italia continuaría siendo parte del Imperio Romano durante muchos más años después de haber sido reconquistada por el este a mediados de los 500. Entonces, en el año 584 d.C., el emperador Mauricio decidió crear el Exarcado de Italia y en 591 el Exarcado de África. El exarca era, en todos los aspectos, el virrey del emperador en Constantinopla. Uno residiría en Rávena, la impresionante ciudad portuaria que había sido la capital del Imperio Romano Occidental durante algunas décadas en el siglo V, y el otro residiría en Cien Artago, en la antigua impresionante ciudad que incluso hasta el año 600 de 100 todavía contaba con cientos de miles de habitantes. Por cierto, el nombre del primer exarca de Rávena era Decio. No suena muy griego para mí ahora, ¿verdad? El mismo nombre de un emperador que reinó más de 330 años antes. No te equivoques, estos todavía eran muy romanos. Hablando latín que muy a menudo eran los exarcas en Rávena, especialmente en los primeros años. En 568, una tribu germánica llamada los lombardos había invadido Italia, y debido a que el Imperio Romano estaba debilitado por la peste, habían logrado conquistar partes de Italia de los romanos. Aún así, la mayor parte de Italia seguía firmemente en manos del Imperio Romano. Sí, Imperio Romano, no Imperio Bizantino, no Imperio Romano Oriental, no griegos, sino Imperio Romano. Así que Italia permaneció como parte del Imperio Romano en la segunda mitad del siglo VI, pero continuaría siendo así durante muchos años más. Los exarcas continuaron gobernando desde Rávena, muchas veces incluso eligiendo a los papas en Roma e interfiriendo en asuntos religiosos. Hubo un fuerte intercambio en aquellos tiempos entre los papas en Roma con el exarca e incluso con el emperador en Constantinopla. Había una gran actividad de intercambio entre Roma y Rávena a lo largo de la Vía Flaminia en aquellos días, razón por la cual ese corredor permaneció firmemente en manos de los romanos y los lombardos no pudieron conquistar esa área durante 2 siglos. Rávena en aquellos tiempos tenía una gran importancia y era una ciudad magnífica y próspera, continuando utilizando el puerto en Clasis para enviar y recibir mercancías de todo el Mediterráneo, pero también Asia y desde la misma Constantinopla. En Roma, incluso había un distrito gobernante del exarca y una gran actividad de construcción de algunas iglesias bastante impresionantes. Si hubieras caminado por Rávena en el año 600 de 100, habrías pensado que la antigüedad nunca había terminado. Había grandes estatuas, había calles con columnatas, había un palacio imperial, antiguos arcos de triunfo, había baños romanos, y estaba el antiguo acueducto aún en funcionamiento después de haber sido reparado varias veces en los siglos anteriores. Los edificios estaban bien mantenidos, y Rávena en aquellos tiempos rivalizaría en importancia con muchas otras grandes ciudades del Imperio Romano, aunque nunca alcanzaría el tamaño de Constantinopla o Artago. Aún así, tenía un gran poder político con el exarca en los 600. Incluso había muchos usurpadores en Italia, de los cuales hablé en este video, y que curiosamente podrías interpretar como los últimos emperadores romanos occidentales si quisieras, porque eran usurpadores romanos occidentales no muy diferentes del propio Rómulo Augusto, porque ellos también intentaron gobernar Italia como emperadores romanos, en contra del emperador en Constantinopla, bastante similar al estado de cosas antes de la división del imperio en el año 395 d. 100 Maratoceno. Pero el Imperio Romano, desafortunadamente, continuó perdiendo territorio en el este, y a mediados de los 600 perdió Egipto y el Levante ante el avance del califato musulmán. En 698, el exarcado de África cayó ante la avanzada musulmana. Aún así, el exarcado de Rávena continuó resistiendo. Pasaron algunas décadas más, y para entonces el Imperio Romano de Oriente efectivamente se había transformado culturalmente y ahora era un imperio firmemente de habla griega, aunque por supuesto todavía se consideraban a sí mismos como romanos y sus posesiones de tierras en Italia como parte del Imperio Romano. Desafortunadamente, los lombardos bajo su rey Aistulf comenzaron a avanzar,
y los romanos orientales estaban en ese momento completamente ocupados luchando contra el califato musulmán, por lo que Rávena finalmente cayó ante los lombardos en el año 751. El último exarca, Eutychius, fue asesinado cuando la ciudad cayó. Yo argumentaría que fue en realidad esa fecha, 751, la que tuvo gran significado. Fue esa fecha después de la cual el Imperio Romano en el norte y centro de Italia llegaría a un fin definitivo. Durante 2 siglos, desde mediados de los 500 hasta mediados de los 100, Constantinopla reinó sobre grandes partes de Italia, península, incluyendo el norte de Italia y la misma ciudad de Roma. Los papas estaban muy influenciados por los emperadores en Constantinopla hasta esa misma fecha. Solo después de 751, los papas en Roma pidieron la ayuda de los francos para proteger a Roma e Italia contra los lombardos en avance. Debido a que Constantinopla y el exarca no lograron proteger a Italia contra los lombardos, y debido a asuntos religiosos, fue después de 751 que Roma finalmente se distanciaría de Constantinopla. Los francos más tarde derrotaron a los lombardos y Roma quedó bajo la protección de los francos. Carlomagno fue coronado emperador en Roma en el año 800. Fue entonces cuando nació la idea de un Sacro Imperio Romano, un nuevo tipo de imperio germánico occidental, y que el Imperio Romano Oriental ahora sería visto simplemente como los griegos para deslegitimar su reclamo sobre Italia. En los siglos siguientes, este alejamiento cultural se arraigó cada vez más, y así especialmente bajo la influencia de los sacros emperadores romanos germánicos del oeste, el Imperio Romano Oriental fue entonces denunciado como el Imperio Griego. Porque solo podría haber un Imperio Romano, y el oeste vería al Sacro Imperio Romano como el sucesor del Imperio Romano. Y fue la caída de Rávena en 751, donde el antiguo Imperio Romano realmente había terminado, cuando el dominio de Constantinopla sobre Rávena y Roma llegaría a un final definitivo. Sí, Constantinopla se aferró a posesiones en el sur de Italia durante más de 3 siglos más, increíblemente. Pero para entonces, la influencia cultural de los francos había establecido firmemente a los romanos del este como los griegos. Y así diría que la fecha de 751 tiene una importancia increíblemente significativa, ya que solo después de esa fecha, Roma se distanciaría de los emperadores romanos en Constantinopla y ahora llamaría emperadores romanos a los emperadores germánicos. Este cambio cultural fue tan profundo que la narrativa de los griegos en el este se mantiene hasta el día de hoy. Por eso los historiadores llaman al Imperio Romano de Oriente Imperio Bizantino. El término fue inventado por historiadores germánicos occidentales con el fin de deslegitimar a los romanos del este como meros griegos, y que en realidad el Sacro Imperio Romano tenía el legítimo derecho de ser llamado el sucesor de Roma. Y esta narrativa resultó tan fuerte que todavía se enseña en la escuela hasta el día de hoy. Y la caída de Rávena en 751 es lo que hizo esto posible. Si esto no hubiera sucedido, el mundo se vería muy diferente hoy, en mi opinión, y creo que en esa línea de tiempo, el término Imperio Bizantino nunca habría sido inventado, y en el Imperio Romano Oriental, en esa línea de tiempo alternativa, nunca habría sido llamado el Imperio Bizantino por los historiadores modernos. Si te gusta este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profunda gratitud. Y por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Maiorianus. Son maravillosos, gracias. Y si quieres aprender más sobre la fascinante ciudad de Rávena, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la ciudad de Roma después del año 560 de Cienpino, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete.